Dice, nos faltaba resolver un ejercicio. Diga, Nos faltaba resolver un ejercicio. Era un ejemplo. vamos a resolver entonces primero eso. A ver, ¿cuál era el ejercicio? ¿Alguien tiene? ¿Me puede dictar? ¿Qué número era? Ejercicio número 3, creo. 3, ya. ¿En qué consiste? Era escribir las proposiciones, simplificar y trazar el circuito simplificado. Ah, ya. Entonces, les di el circuito. Sí. Un ratito, a ver, por lo menos eh, de este libro de Bitzer. Entonces, al empezar, por lo menos para que vea cuál de estos es, cómo iniciaba el circuito, cómo empezaba. Digan, No P y Q o P o no Q. no P y Q, P o no Q. Ujú. Ah, ya. Después viene I, ¿no? Sí. Este debe ser entonces. 64 del libro es. A ver, voy a trazar. Este es. Sí, Lisa. Eso. También parece el resultado, les di. ¿No es cierto? P y Q parece que les dije. Ahora, aquí decía escribir la proposición. Primero entonces, proposición. Si alguien ha escrito la proposición y me dicta, si está bien, le anoto 5 puntos. ¿Yo puedo, Lisa? ¿Ya? Corchete, ¿Ya? entre paréntesis, no P o Q. No O P y Q. Y Q. y Q. ¿Ya? O paréntesis, P o no Q.
¿ya? Cerramos corchete y abrimos corchete, P o no Q y paréntesis, no P o no Q. Este no es Q, eres. Ah, no, R. Cerramos corchete y Q. Bien. Entonces ahí tenemos, a ver, esta tendría que ser 8. Así debería. Esto hay que agrupar también. No Q, I. Todo esto. Así. Y todo esto así. Porque P, O, no Q, I, no P o no R. Todo eso, I, Q. Esto hay que agrupar. Estos están en línea. Con O están, con P están en paralelo. A ver hasta ahí si alguien tiene alguna pregunta. También voy a buscar mi planilla de economía ahora. Aquí está. ¿Quién me ha dictado nombre? Arianet Lice. Un ratito, un ratito. Bolígrafo. ¿Qué me dijo? Arianet Arispe. Apellido. Arispe. Ah, Arispe. Arispe Arianet. Sí. Bien. Primera participación. Los demás, ¿alguna pregunta? ¿Alguna observación? Como ejercicio era este circuito. De este circuito, su proposición es esta. Es decir, este circuito representa a esta proposición. Corchete y llave y Q, porque Q está después de todo. Era seguramente trazar el circuito, simplificar y trazar el circuito simplificado. ¿Alguien ha aplicado alguna ley? Madame. Ahora yo les digo. A ver, aquí va, apliquen. A ver qué podemos aplicar. P1 Q O Q. P1 Q O no P.
puede ser. Ley distributiva. P o no Q o distribuir este paréntesis a cada uno de estos. Les sugiero aquí igual, ley distributiva, esta P distribuir en el corchete, ley distributiva, ley distributiva. Aquí distribuir el segundo paréntesis a cada uno de estos. Acá distribuir P a cada uno de estos. La ley distributiva se aplica cuando los conectivos son diferentes. Vamos a distribuir P o aquí I es diferente a esto y a este. Acá P o no Q o a cada uno de estos. Estos dos son diferentes. Entonces, ¿qué voy a hacer? P o no Q o Q. Esto. Y P o no Q o no P. Primer corchete. Y llaves ahora. P o no Q. Tal vez corchete aquí. Y P o no P o no R. Entonces paréntesis nomás. Aquí corchete también. Llave y Q. Esta P o a esta y al paréntesis. Ley distributiva. Acá tenemos Q o no Q, P o no P. Aquí igual, P o no P. No es necesario separar, pero esta ley se llama ley del complemento. P o no P, ¿a qué es igual? Equivale. Ley del complemento. P o no P, en este caso Q o no Q, es una verdad. Verdad lógica. P o B. Esta O. Esto es B. Acá o no Q. Entre paréntesis. Y P. No. P o no P es B. B o no Q.
y llave P1 Q y P1 P B. Horno R y Q. P o B es ley de identidad. Identidad, identidad, identidad. Ah, no, aquí no. Identidad. P o B es B. Y B también. Todo el corchete. Y P1 Q B1 R es B y B. Corchete no se va a poner. Y Q. B y B es B, y de impotencia. Y pero no Q, paréntesis, y B es paréntesis. Todo eso es del primer corchete, del segundo, y Q. Paréntesis, y B es paréntesis. P o no Q y Q. Distributiva. Q y P o Q y no Q. Complemento, falso. P y Q o F. Identidad P y Q. Les di ese resultado, parece. Circuito lógico P, Q. Simplificado. Parece que había que probar más la solución. Yo creo que el libro no hay que desconfiar. Por no perder tiempo, hemos llegado a la... ¿Alguna pregunta? Ya no he puesto, ustedes pongan las leyes utilizadas por la ley de identidad. P o B es B, no Q o B es P. B, de aquí B. B y B es B, y de impotencia. B y paréntesis es paréntesis. ¿Dónde está? Aquí está. Y Q,
De ahí hemos distribuido Q y P o Q y no Q. Q y no Q es falsedad lógica, F. Y cualquier proporción o F equivale a la misma proporción, P de identidad. ¿Qué es lo que no han podido? Porque yo les pregunté quién ha hecho, cómo han hecho. Solamente me han listado la proporción que está bien. Teniendo la proporción podemos trazar el circuito, teniendo el circuito podemos escribir la proposición. Analicen, vean, no tengan miedo, pregunten, observen, o si no, esta dice que es tal cosa, pero la ley dice otra cosa, cualquier cosa. No deben callarse si tienen alguna duda. Nada. Borro entonces. Inferencia lógica. Dadas las proposiciones P sub 1, P sub 2, P sub 3, varias proposiciones, P sub n, y otra proposición Q la proposición compuesta P sub 1 y P sub 2 y P sub 3 y P sub n, entonces Q es una inferencia lógica si y solo si, o solamente si, las proposiciones P sub 1, P sub 2, P sub 3 verdaderas y llamadas premisas justifican la verdad de la conclusión.
Q. Eso se llama inferencia lógica. Una inferencia lógica es una proposición compuesta, condicional, una implicación, donde el antecedente es una conjunción de varias proposiciones, de dos o más proposiciones. De dos o más proposiciones verdaderas. Por naturaleza, las proposiciones P sub 1, P sub 2, P sub 3, todas las P sub I se llaman premisas y son verdaderas. Con proposiciones verdaderas o con verdades debemos justificar la verdad de la conclusión. Si es así, esta es una inferencia lógica. Por ejemplo, uno real. Es uno. Puede ser 9. O está lloviendo, digamos. P sub 2. La calle inundada. La calle está inundada. P sub 3. Hace frío. Q. No voy a clases. Entonces, tiene que ser P sub 1 y P sub 2 y P sub 3, entonces Q. Sería si llueve y hace frío, la calle está inundada, y hace frío, entonces no voy a clases. Para que no vaya a clases, tiene que estar lloviendo, la calle tiene que estar inundada, tiene que estar haciendo frío. Las tres proposiciones, si son verdaderas, entonces la conclusión tiene que ser verdadera. Si es así, esta inferencia o esta proposición es una inferencia lógica. A eso se llama inferencia. La inferencia lógica es una proposición condicional donde las premisas, estas que se llaman premisas, justifican que se cumpla la conclusión, que la conclusión sea verdadera. Todas las premisas, por definición, son verdaderas. Entonces, para demostrar algo, tenemos que utilizar verdades. No se puede decir que una cosa es verdad
con falsedades. No se puede justificar la verdad de una cosa con falsedades, con verdades. Para que no vaya a clases tiene que estar lloviendo, la calle tiene que estar inundada, tiene que estar haciendo frío. Entonces no va a clase, no voy a clase, dice. Esta es una inferencia lógica. Una inferencia lógica es una proposición condicional donde el antecedente de la condicional es una conjunción de proposiciones verdaderas llamadas premisas que justifican la verdad de la conclusión. Si es así, esta es una inferencia lógica o es un razonamiento deductivo válido. Inferencia lógica o razonamiento deductivo válido. Acá, o razonamiento deductivo válido. Eso se llama inferencia lógica. Las inferencias lógicas básicas se llaman reglas de inferencia. Una cosa, todas las inferencias lógicas son tautologías, son verdades lógicas. Entonces, reglas de inferencia. Son inferencias lógicas básicas. 1. Modus ponens. Modus ponens. En algunos textos está poniendo ponens, que consiste en si P entonces Q y P por tanto Q. Sería la forma horizontal, pero más vamos a utilizar en forma vertical. Esta es primera premisa. Segunda premisa, conclusión. Premisa 1, si P entonces Q. Premisa 2, P. Conclusión Q. Así vamos a utilizar. Esta es una regla de inferencia básica o una inferencia lógica básica. Regla de inferencia. Regla de inferencia básica. Si estudias, entonces apruebas la materia. Estudia, entonces aprueba. Tiene que ser verdad esto. Si llueve, entonces la calle está mojada. Llueve, entonces, conclusión, calle mojada. Otra. Pues 1, 2, modus tollens. Primera premisa, si P entonces Q. Segunda premisa, no Q, por tanto no P.
Seguimos con la lluvia. Si llueve, entonces la calle está mojada. Ah, no, la calle está seca. Entonces no ha llovido. Conclusión. La calle no está mojada, por tanto no ha llovido. Un razonamiento deductivo válido básico. Tres. Modus tollendo ponens. Primera premisa. P o Q. No P. Segunda premisa. No P. Por tanto Q. O puede ser, recorreré. Premisa 1, P o Q. Premisa 2, no P. Conclusión Q. O premisa 1, P o Q. 2, no Q. Por tanto P. Trabajo y o estudio. Quiere decir que si yo digo trabajo y o estudio, tengo que estar trabajando, lo que digo tiene que ser verdad. Y para que sea verdad, tengo que estar trabajando, no estudiando, o estudiando y no trabajando, o haciendo las dos cosas. Pero lo que digo tiene que ser verdad. Trabajo y o estudio. Verdad, para ser premisa. Pero después digo, no trabajo. Ah, entonces con seguridad estudio. O digo, no estudio. Entonces con seguridad trabajo. Modus tollendo ponens. Una regla de inferencia. Cuatro. Silogismo hipotético. Primera premisa, si P entonces Q. Segunda premisa, si Q entonces R. Conclusión, si P entonces R. Dos condicionales, si P entonces Q. Si estudio, entonces apruebo la materia. Si apruebo la materia, tengo premio. Entonces, si estudio, tengo premio. Es la conclusión. Otra regla de inferencia. Simplificación. P y Q. Estudio y trabajo. Es una premisa. Para que esta sea premisa, las dos, la proporción tiene que ser verdadera. Y una conjunción es verdadera cuando las dos son verdaderas. Por tanto, conjunción, trabajo. O P y Q, por tanto, Q.
Cualquiera de las dos, con seguridad es una verdad. Si lo que digo, trabajo y estudio, es una premisa, trabajo y estudio tiene que ser. Para ser premisa, las dos tienen que ser verdad, entonces es verdad que trabajo, es verdad que estudio. 6. Regla de la conjunción. Primera premisa P, segunda premisa Q, conclusión P y Q. Si P es una premisa, Q es una premisa, son verdaderas. Entonces la conjunción de dos verdades es otra verdad. Otra regla, adición. Premisa. Una premisa. P, por tanto, P o R, o S pondré. Dada una proposición premisa verdadera, una verdad, podemos agregar cualquier otra proposición que sea falsa o verdadera, sigue siendo verdad. P, por tanto, P o S. Dilema constructivo. 8. Dilema constructivo. Primera premisa, si P entonces Q. Segunda premisa, si R entonces S. Tercera premisa, P o R. Por tanto, Q o S. Dos condicionales, verdades. Si son premisas, son verdaderas. Otra premisa, conjunción, disyunción, más bien disyunción de los antecedentes, P o R. Conclusión, Q o S. Dilema destructivo. Dilema destructivo. Primera premisa, si P entonces Q. Segunda, si R entonces S. Tercera, no Q o no S. Por tanto, no P o no R. Negación de las proposiciones consecuentes. Conclusión, negación de los antecedentes. Con disyunción de las negaciones de los antecedentes. Entonces, igual que las leyes lógicas, vamos a tener estas 9 reglas de inferencia. Como formulario también pueden utilizar. Todas son verdades lógicas, son proposiciones tautológicas.
Si gustan, podemos demostrar algunas de las reglas que es tautología. A ver esto. Uno con dos nomás. Modus tollens puede ser. Demostración de la verdad, vamos a decir. La regla es tautología. Es una verdad lógica. Si P, entonces Q. Y no Q. Por tanto, no P. Es la proposición. Verdad, verdad, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Qué? ¿Cómo otro color se puede hacer? A ver. Sí. Negro. Falso, falso, verdadero, verdadero. De estas dos, verdad, falso, falso, falso. De estas dos ahora. Con I, falso, 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 falso. Ahora con sí entonces. Falso entonces falso, verdad. Falso entonces falso, verdad. Falso entonces verdadero, verdad. Falso entonces verdadero, verdad. Tautología. Una condicional es falsa solo en un caso, cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Y en los demás casos es verdadera. Falso, falso, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdadero, verdad, verdad, tautología. Entonces así, todas las reglas de inferencia son proposiciones tautológicas. Son inferencias lógicas básicas, elementales. Demostración de la validez o no de un razonamiento. Para demostrar si un razonamiento es válido o no, se aplican
leyes lógicas o reglas de inferencia. A una o más premisas. Podemos aplicar leyes lógicas o una ley lógica o una regla de inferencia a una o más premisas, obteniéndose otra premisa. El resultado de aplicar una regla de inferencia, una ley lógica, es otra premisa. Eso quiere decir otra proporción verdadera, hasta llegar a la conclusión. En cuyo caso el razonamiento es válido. Si llegamos así aplicando leyes lógicas y reglas de inferencia lógica a la conclusión, el razonamiento es válido. O hasta llegar a una contradicción lógica con la conclusión o alguna premisa. En cuyo caso el razonamiento no es válido. Tenemos que decir el razonamiento es válido o el razonamiento no es válido. Si llegamos a la conclusión, decimos que el razonamiento es válido. Si llegamos a una contradicción, ¿qué es contradicción? Supongamos que la conclusión es P, llegamos a no P. Esta es contradicción de la conclusión. No puede ser verdad P y no P. Estamos queriendo la verdad de la conclusión y hemos demostrado la falsedad de la conclusión. Entonces, se dice que el razonamiento no es válido. O una premisa es P, llegamos a no P. Las dos tendrían que ser, esta es premisa, esta también premisa, no puede ser. Contradicción con una premisa, razonamiento no válido. Por ejemplo, determinar la validez o no del razonamiento. Primera premisa. Si no P, entonces R. Segunda premisa.
Si P, entonces no T. Tercera premisa. T. Cuarta premisa. Si Q, entonces no R. Conclusión. No Q. Ese es el razonamiento. Estas son premisas y esta es la conclusión. Nos guardamos ahí. A estas 4 premisas, a una de ellas o a 2 de ellas aplicamos una regla de inferencia o ley lógica y obtenemos otra premisa, 5 al ser. A ver. Q está aquí, entonces de alguna manera de aquí tiene que salir no Q como conclusión. En 3 vamos a aplicar, para relacionar con esto, ley de la doble negación. No es verdad, no T. Doble negación en 3. 3, la premisa 3 dice T, pero T es equivalente a no T, o no T es lo mismo que T. Aplicamos doble negación. Ahora, con el 2, dice, si primero, entonces segundo. Es verdad esto, ¿no? Por ser premisa. Entonces, si primero, entonces segundo. No es verdad segundo. Modus tollens. Por tanto, no es verdad primero. Primero, entonces segundo. No es verdad segundo. Por tanto, no es verdad primero. Modus tollens a 2 y 5. A 2 y 5 en ese orden hemos aplicado modus tollens. Aquí dice, si no P, entonces R. No P, por tanto R. Modus ponens. A 1 y 6. Ahora, igual que esta. 8. No R. Doble negación. En 7. R es lo mismo que no R. Acá en 4 dice, si Q entonces no R. No es verdad no R. Por tanto, no Q. Modus tollens a 4 y 7. 4 y 8. Esta es la conclusión. Hemos llegado a la conclusión. Por tanto, razonamiento válido. Si llegamos a la conclusión, el razonamiento es válido.
A ver, observen, vean, analicen, comparen con las reglas lógicas o reglas de inferencia. Pregunten si algo no se entiende o no están de acuerdo. No hay nada de preguntar. Dice el modo modus tollens en la premisa 6. ¿En qué parte? En la 6. 6. Sí. Modus tollens a 2 y 5. En 2 dice, si P, entonces no T. No, no T. Si primero, entonces segundo. No es verdad segundo, no segundo. Por tanto, no primero. Modus tollens a 2 y a 5. Modus tollens dice, si P, entonces Q, no Q, por tanto no P. A ver, la misma instrucción, determinar la validez o no del razonamiento. En forma verbal ahora hacer. Si el reloj está adelantado, entonces Juan llegó antes de las 10. Y vio partir el coche de Andrés. Coche de Andrés. Punto seguido. Si Andrés dice la verdad, entonces Juan no vio partir el coche de Andrés.
no vio partir el coche de Andrés. Punto seguido. Andrés dice la verdad o estaba en el edificio en el momento del crimen. Del crimen. Punto seguido. El reloj está adelantado. Por tanto, Andrés estaba en el edificio en el momento del crimen. Entonces ahí tenemos un razonamiento. Pero en forma verbal. Nosotros estamos con lógica simbólica, lógica proposicional simbólica. Eso quiere decir que las proposiciones verbales tenemos que simbolizar. Las oraciones, las frases son proposiciones. El reloj está adelantado, que sea una proposición, P. Entonces Juan llegó tarde, Juan llegó antes de las 10. Juan llegó antes de las 10. Q. Y vio partir, Juan vio partir el coche de Andrés. R, tercero, está aquí. Si Andrés dice la verdad, no hay todavía. S, Andrés dice la verdad. S. Entonces Juan no vio partir el coche de Andrés. Juan no vio partir el coche de Andrés, no R. Andrés dice la verdad. S. Que ya tenemos. O estaba en el edificio antes, o estaba en el edificio en el momento del crimen. Todavía no hay ese. Entonces Andrés estaba en el edificio en el momento del crimen. ST. El reloj está adelantado. P. Ya estaba. Por tanto, Andrés estaba en el momento del edificio. En el edificio en el momento del crimen. Por tanto, T. T. A ver.
Decía, estamos en lógica simbólica. Las proposiciones, en este caso, las proposiciones de este razonamiento simbolizamos. Si el reloj está adelantado, entonces Juan llegó antes de las 10 y vio partir el coche de Andrés. Primera premisa, lo que está entre puntos, una premisa. Si P, entonces Q y R. Primera premisa. Si Andrés dice la verdad, S. Segunda premisa. Si S, entonces no R. No R. Tercera premisa. Andrés dice la verdad o estaba en el edificio en el momento del crimen. S o T. S o T. Dice la verdad o estaba en el edificio. El reloj está adelantado. Cuarta premisa. P. Por tanto, Andrés estaba en el edificio en el momento del crimen. T. Este razonamiento así simbolizamos. A ver, vean si está bien interpretado. Si P, entonces Q y R. Si S, entonces no R. S o T. P, por tanto T. Por tanto, Andrés estaba en el edificio en el momento del crimen. T. ¿Está bien? Bien entendido, además. Sí, licenciado. Listo. Ahora veamos cómo podemos, para demostrar, hemos dicho, se aplican reglas de inferencia y leyes lógicas en una o más premisas. Siempre. ¿Qué queremos? Queremos llegar a T o a no T, ¿cierto? Es nuestro objetivo. Entonces nos dicen, ese objetivo se llama la tesis, donde queremos llegar. Es como si nos dijeran, vaya a Quillacollo, nos vemos allá a tal hora. Y ahora dice, ¿por dónde voy? ¿Sabe dónde está Quillacollo? Por donde sea tiene que llegar. Pero tiene que tomar un camino hacia Quillacollo. No puede tomar hacia Sacaba, hacia el Valle Alto, ¿no? Eso sería camino errado. Entonces tenemos que ver cómo podemos llegar a T o a no T. Aquí la T está con S, la S está con no R, la R está con Q, la Q está con Q y R están con P, y aquí tenemos P. La primera regla de inferencia dice, si llueve, entonces la calle se moja. Llueve, por tanto la calle está mojada. Con ese ejemplo les he dado. 5. Si P, entonces paréntesis, P,
por tanto, paréntesis, modus ponens 1 y 4. Por modus ponens, aplicando a 1 y a 4, escribimos QR. Cuando tenemos una premisa así con y, para cualquier cosa, aplicar simplificación, aunque no sirva, Q7R, simplificación en 5. Ahora, aquí tenemos R, aquí hay no R, doble negación, no R, doble negación en 7. Si ese entonces no R, no R, por tanto no ese. Modus tollens a 2 y 8. 2 dice, si ese entonces no eres. No es verdad, no eres. Por tanto, no es verdad ese. Si llueve, la calle se moja, hemos dicho. La calle no está mojada, por tanto, no ha llovido. Trabajo o estudio, no trabajo. Por tanto, estudio. S o T, no S, por tanto T. Modus tollendo ponens. Ponens. A 3 y 9. Conclusión. Razonamiento válido. Hemos llegado a la conclusión, por tanto el razonamiento es válido. A ver, de todo lo que se ha comentado, la conclusión: Andrés estaba en el edificio en el momento del crimen. Es verdad. ¿Alguna pregunta? Parece que no se nos pasa bien. Todavía. Quedaremos en esto entonces, jóvenes. Tal vez con otro ejercicio podemos empezar la próxima clase a ver esta y una inferencia lógica la próxima semana. Por lo menos como hoy día tenemos que acabar tema lógica. Ninguna pregunta, jóvenes, antes de irnos, retirarnos. Él dice, en la premisa número 6, ¿de dónde salió el Q? ¿De dónde sale Q? Sí. Simplificación. Recuerden, ahí tienen las reglas de simplificación así. P y Q, premisa, por tanto P, o P y Q,
por tanto Q. Cualquiera de estos podemos utilizar como verdad. PQ, premisa es verdadera porque las dos son verdaderas, entonces cualquiera. Y las dos he escrito porque, por si acaso, nos sirva. Q parece que no nos va a servir. R nomás. Sí. Podríamos haber solamente así uno. Pero también escribir, por si acaso nos sirva. Simplificar. Está bien, dice. Lo que decía, trabajo y estudio. Si esto es premisa, tengo que estar trabajando y estudiando. Entonces, como conclusión, si digo estudio, es verdad. Listo, nos vemos. Hasta luego.